El gobierno del presidente Gustavo Petro sigue de escándalo en escándalo. Su campaña política del 2022 ha sido sancionada por el Consejo Nacional Electoral por haber sobrepasado en casi $1 millón los topes de gastos permitidos y por incurrir en una financiación irregular, es decir, por hacer trampa para poder llegar al poder. En una reacción, el presidente Petro se ha quejado, ha optado por victimizarse y ha dicho que no acepta la condena administrativa a su campaña. Con 6 votos por el sí y 3 por el no, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, con presencia de 2 conjueces, sancionó la campaña Petro Presidente de 2022 por violación de topes electorales por más de 3.000 millones de pesos y financiación prohibida por más de 2.000 millones, tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. Según la ponencia, en financiación prohibida en primera vuelta se omitió un pago de FECODE de 500 millones de pesos, el pago a testigos electorales por más de 900 millones y un aporte de la Unión Sindical Obrera por más de 121 millones. En segunda vuelta se hizo de forma prohibida un pago a testigos electorales por más de 177 millones de pesos y un aporte de la USO por más de 379 millones. La sanción. El CNE sancionó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien entonces era gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto. La multa que tendrán que pagar está por casi 6.000 millones de pesos. La sanción también alcanza a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes tendrán que pagar más de 1.000 millones de pesos. Omisión de gastos. Según la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que recopiló testimonios y facturas, la campaña omitió reportar más de 3.600 millones de pesos. El CNE solicitó remitir copia a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la Fiscalía. Esta última autoridad judicial tendrá que investigar si Roa presuntamente incurrió en conductas como fraude procesal. Para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Esta es la primera vez que se impone una sanción administrativa a los responsables de la financiación de una campaña. En el caso del presidente, la Comisión de Acusación es la única que podría tomar alguna decisión respecto al mandatario. Petro respondió victimizándose y diciendo que buscan darle un golpe de Estado. Ante el fallo que sanciona a su campaña electoral del 2022, escribió en redes sociales, comillas, la doble moral es la oposición multándonos, cierro comillas. De esta manera, el presidente de Colombia intentó deslegitimar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que de manera mayoritaria profirieron la sentencia administrativa por la violación de los límites de gasto. No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña, nosotros no aceptamos esa decisión administrativa, agregó Gustavo Petro en su mensaje. Ante las amenazas sobre las elecciones del 2026 en Colombia por los grupos narcocriminales y también por el ambiente de polarización, el registrador nacional Hernán Penagos, la máxima autoridad de esta organización electoral en Colombia, ha hecho un trascendental llamado a la sociedad, también a las instituciones, para proteger el proceso y elegir en paz. De aquí a junio del año entrante hay unos retos muy importantes. Créanme, algo está ocurriendo en Colombia. Cuando la primera pregunta que le hacen al registrador de este país es si van a haber elecciones el próximo año. Claro que las van a haber, no hay ninguna duda de eso. Pero pregúntense por qué ese es un motivo, o por qué la ciudadanía, personas calificadas, personas de la rama judicial, de los gremios, de la academia, se preguntan hoy eso en el país. No sé si en el inconsciente colectivo de la ciudadanía ocurre algo para proteger la democracia, pero en especial para que lo que ocurra de aquí a junio se transite de la mejor manera, entendiendo que este país tiene que transitar, como siempre ha sido, desde su historia republicana, por los senderos de la democracia. En directo desde Colombia, en la mañana de NTN 24, tenemos contacto con Rodrigo Lara Sánchez, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Nuestro invitado, Rodrigo Lara, hizo binomio, hizo fórmula con el entonces candidato Federico Gutiérrez para enfrentar a la campaña de Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones del 2022. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ya hay muchos sectores de opinión, sobre todo de oposición en Colombia, que están diciendo que Gustavo Petro hizo trampa al violar los gastos permitidos para la campaña y que esto daría una sensación de ilegitimidad a su elección. ¿Usted cómo lo está evaluando tras haber sido
uno de los rivales más duros que tuvo usted, Gustavo Petro. Bueno, un saludo muy cordial, Andrés, a usted y a Ruth, desde acá, desde Colombia. Pues evidentemente lo que ha fallado el Consejo Nacional Electoral es simplemente un fraude. Ha dejado a la luz pública el exceso en el gasto en la que incurrió en la pasada campaña el actual presidente. Y pues esto, borrar de un solo tajo las normas que tenemos que respetar todos los ciudadanos, pasar por encima la legalidad, pues termina por demostrar de que sí existió trampa, de que fue una elección ilícita, de que no se respetaron las normas que están constituidas para garantizar la democracia, para que todos podamos precisamente tener unas condiciones similares a la hora de aspirar. Mire que estos recursos invertidos en compra de testigos, estos recursos invertidos en gastos de campaña que no fueron reportados, hay algunos temas como transportes aéreos, o sea, un tema bastante delicado que no se puede normalizar, que no se puede pasar por alto y simplemente encasillar como una simple persecución política en contra de la Colombia humana, en contra de esta campaña de Petro presidente. Y tomando en cuenta esto, señor Lara, ¿qué usted le diría a esta respuesta en un tono de victimización que ha manifestado a través de sus redes sociales el presidente Petro con una acusación tan grave? Y él ha dicho la doble moral es la oposición multándonos. No, aquí no hay ninguna doble moral la que ellos han demostrado en una campaña que se caracterizó por la guerra sucia, en una campaña que claramente corrieron la línea ética y esto demuestra que excedieron los gastos de campaña. En una campaña en donde se utilizaron todo tipo de artimañas con tal de desnaturalizar lo que significaba Federico Gutiérrez, lo que significábamos nosotros en esta campaña, que hicimos una campaña limpia, transparente, recorriendo Colombia, que permitieron con todos estos engaños fue precisamente generar una confusión en el elector, que veía desde esa desfiguración a la cual fue sometido Federico en el tema del consumo de sustancias ilícitas, en el tema de que era un drogadicto, en el tema de que nuestra campaña estaba manchada por el paramilitarismo, etcétera. Pues todo esto demuestra que finalmente los que sí estuvieron en la ilegalidad, los que sí definitivamente hicieron indebido, los que fueron en contra de las normas, los que fueron en contra de la democracia, pues fueron ellos precisamente de este gobierno nefasto que llevamos afortunadamente ya 3 años, ya casi va a acabar. Pues yo creo que demostró lo que empezó mal, porque de la manera en que se hizo esa campaña, pues de la misma manera tenían que gobernar, y por eso los escándalos del hijo, con todo el tema de la financiación también en la costa Caribe, del ministro Benedetti, que claramente hablaba que de 5.000 millones de pesos o más recursos que se consiguieron, y que si él hablaba, pues se caería todo el gobierno. Pues esto demuestra lo sucio y lo corrupto que fue esta elección, y lo cual demuestra la ilegalidad de la actual elección. Así que salir hoy a decir de que se está persiguiendo, de que que es un tema político netamente en contra, que es un fallo político netamente en contra de una campaña, no, yo creo que aquí lo que se ha obrado es con justicia y se está demostrando de que los culpables, el gerente de la campaña, el actual gerente de Petrol y todos los que participaron en el tema administrativo de la campaña, pues son culpables por el mal manejo de los recursos, por no respetar las normas, por no respetar la ley. Y aquí lo que tiene que seguir actuando es la Fiscalía precisamente y todos los entes de control, porque tal como demuestra todos estos hallazgos del Consejo Nacional Electoral, después de un proceso de investigación bastante largo, esto no debió haberse demorado tanto, pues hoy en día se demuestra de que fue totalmente tramposa, totalmente ilegal esta elección, porque sobrepasó las normas que permiten garantizar la transparencia, que permite garantizar ecuanimidad en el tema electoral, y claramente pues hubo una ventaja de un candidato que aprovechó no solamente las redes, que aprovechó también los recursos, que aprovechó la participación de personas con dineros oscuros, de oscura procedencia, para lograr convencer al electorado y hoy estar en la presidencia de nuestro país.
Rodrigo, me quedan pocos segundos para pedirle una opinión adicional. Gustavo Petro ataca a Federico Gutiérrez, que fue su rival en aquel entonces. Estaba hablando hace pocos minutos el presidente Petro de que quieren darle un golpe de Estado. El registrador nacional, acabamos de escucharlo aquí en NTN 24, habla de una situación de incertidumbre frente a las elecciones del próximo año en Colombia. ¿Usted cómo ve ese panorama? Me quedan pocos segundos para pedirle esta respuesta, por favor. Bueno, lo mejor que le puede pasar a este país es que termine el próximo 7 de agosto este mandato nefasto que ha estado lleno y manchado por la corrupción, por el nombramiento de personas sin experiencia, por la improvisación, y que Colombia pueda superar gran parte de la problemática que hoy vive y que desafortunadamente se ha acrecentado, como la crisis que vivimos en la salud. Miren, definitivamente pues esto es vergonzoso lo que pasó, la manera como se llevó una campaña en contra de Federico, en contra de nuestra campaña, cómo se atacó, cómo se corrió esta línea ética. Eso que pasa con estos dineros ilícitos precisamente, y es sobrepasar los costos de campaña, demuestra que sí se corrió la línea ética, y no un poquito, muchísimo se corrió, y ahí tiene que fallar la justicia precisamente. Desafortunadamente, vuelvo y lo digo, tardíamente, pasaron más de 3 años, casi que terminara el actual mandato del gobierno del presidente Petro, para dejar en claro todas estas irregularidades que surgieron. Eso no puede seguir ocurriendo en el país. Lo que queremos los colombianos es transparencia, precisamente en las campañas políticas, y queda una enseñanza para todos. Cómo se hace la campaña, cómo se financia la campaña, quienes participan de la campaña, pues allí también así vamos a ver cómo se va a gobernar. Voy a agradecer este tiempo con la mañana de NTN 24, Rodrigo Lara Sánchez, ex candidato a la vicepresidencia de la República desde Colombia. Gracias por haber estado con nosotros.